Proceso de paz en Colombia, una salida negociada al conflicto armado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de proceso de paz llevado a cabo entre el 2012 y el 2016? Hablamos de la creación en La Habana, Cuba, de una mesa de negociación entre las partes involucradas, en este caso las FARC y el Estado, en busca de una serie de acuerdos que lleven al fin de las hostilidades y a la consecución de la paz. Este proceso de paz ha sido concebido desde la Presidencia de la República en 3 fases para alcanzar su consecución. La primera fase, denominada como exploratoria, buscó establecer las condiciones e intercambiar las visiones sobre la terminación del conflicto con el fin de realizar las conversaciones. Allí se establecieron las reglas del juego, las condiciones y dejó como resultado la firma del acuerdo general en donde se establecieron los 5 puntos a negociar. La fase 2, conocida como el fin del conflicto, tiene como propósito generar las condiciones necesarias para lograr el final del conflicto. En este periodo se ponen claras las reglas del juego, como el no despeje del territorio colombiano, tampoco el cese a las operaciones militares por parte de las fuerzas del Estado, la reserva en el trabajo de las mesas de negociación y revisar puntualmente los 5 puntos establecidos en la fase número 1. Esta fase terminará con un acuerdo que ponga fin al conflicto. Y la fase 3, denominada como la consecución de la paz, es el periodo en donde se va a terminar la guerra y se va a iniciar la construcción de la paz. Esta se va a lograr con la participación de cada uno de los colombianos que como ciudadanos tenemos una responsabilidad grande en el proceso del posconflicto, en la restitución de los derechos de las víctimas, en la restitución de los derechos de ciudadanía de los reinsertados y así lograr una paz que sea duradera. Esto también va acompañado de un proceso de verdad en donde cada uno de los afectados e implicados en el conflicto tendrán que reconocer cada uno de sus delitos para así generar reparación en cada una de las víctimas. ¿Cuáles son los puntos de la agenda de negociación? Estos puntos son 6. Primero ha sido denominado Política de Desarrollo Agrario Integral. Este punto fue uno de los más álgidos dentro de la agenda de negociación debido a que el problema agrario en Colombia no es algo reciente, sino que ha sido uno de los problemas estructurales que ha llevado o ha generado fenómenos de violencia a lo largo de toda la historia. Segundo, la participación política. Una vez se inicie el periodo de posconflicto, los vinculados a los grupos insurgentes, en este caso las FARC, podrán tener acceso a una participación política por medio de la vía del derecho con la creación de un partido político. Esto además tiene que ir acompañado con garantías por parte del Estado y por las fuerzas pertenecientes a él para que no suceda lo mismo que ocurrió con las muertes sistemáticas de los políticos pertenecientes a la Unión Patriótica. El tercer punto va a ser el fin del conflicto, en donde se van a establecer todas las condiciones necesarias para la entrega de las armas y la reinserción a la vida civil por parte de los miembros de las FARC. Cuarto, la solución al problema de las drogas ilícitas, que como ya se mencionó en los videos anteriores, habían constituido un elemento importante para la financiación de la guerra. Quinto, el reconocimiento de las víctimas y el trabajo para su reparación. Y sexto, la implementación, refrendación y verificación del acuerdo en el cual tendremos participación todos los colombianos. Hasta el momento, desde el 2012 hasta el 2016, se han llevado a cabo negociaciones en 3 de los 6 puntos, que son la política de desarrollo agrario integral, la participación política y la solución al problema de las drogas. Asimismo, unos avances importantes ha sido el reconocimiento de las víctimas por parte de las FARC y las treguas armadas unilaterales por parte de este grupo, lo cual ha mostrado una buena voluntad para el fin del conflicto armado colombiano. Ahora, habría que preguntarnos qué hace de este proceso de negociación una vía posible para el fin del conflicto armado. Es bien sabido por todos nosotros que a lo largo de la historia del conflicto armado en Colombia se han llevado diferentes intentos de negociación tendientes
a conseguir el fin del conflicto y de la paz. Mencionaremos algunos. Belisario de Tancur, entre 1982 y 1986, abrió mesas de discusión y se plantearon reformas políticas sobre los puntos tales como la situación agraria, urbana, legislativa, así como los derechos humanos. Sin embargo, no se alcanzaron acuerdos definitivos en ninguno de los campos, no duraron los pactos de tregua y por ende no se alcanzó la paz. Segundo, Virgilio Barco, entre 1986 y 1990, creó la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la Presidencia, que buscaba legitimar el Estado como ente y garante de los derechos humanos y negociar con los grupos insurgentes, pero no centrados en los intereses de los opositores, sino en la necesidad del Estado de recobrar la paz. Consiguió algunas negociaciones y la incorporación a la vida civil de algunos grupos guerrilleros, entre ellos el M-19 y la mayor parte del EPL, así como el grupo indígena Quintín Lame. Sin embargo, era una paz parcial debido a que no incluyó a las FARC ni al ELN. Tenemos a su vez a César Gaviria, quien ejecutó la Asamblea Nacional Constituyente que dejó como resultado la creación de la Constitución del 91. A su vez realizó conversaciones con las FARC y el ELN en Caracas, las cuales estaban centradas en el desarme y la reincorporación, dejando de lado los problemas estructurales que habían dado origen a estos grupos y al conflicto armado. Y por último tenemos el intento de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002, quien buscó una salida negociada al conflicto creando una zona de distensión ubicada en el Caguán, sur de Colombia, para llevar a cabo las negociaciones con las FARC. En este proceso se cometieron varios errores, como fue negociar en medio de las hostilidades y actos delictivos, no alcanzar acuerdos en los puntos de la agenda de negociación y en la zona de distensión favorecer el fortalecimiento de las FARC. Todas estas experiencias le han servido a la presidencia de Santos para crear una posibilidad de salida negociada al conflicto basada en la historia, pero también basada en las necesidades actuales del conflicto armado. Por esta razón, se piensa que este es un acuerdo para terminar el conflicto definitivamente, aunque también es importante tener en cuenta que todavía existen otros grupos insurgentes con los cuales también se tendrá que negociar, como será el ELN. Este acuerdo de paz no propone nunca despejes en el territorio y no hay cese de operaciones militares. Las conversaciones o las negociaciones se llevarán a cabo fuera del territorio nacional, como lo vemos en La Habana. Habrá un límite de tiempo para las conversaciones, lo cual ha sido flexible por parte de la presidencia. El acuerdo establece un proceso con una estructura dividida en 3 fases, que ya la vimos. Las conversaciones se realizan bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, es decir, no se van a hacer acuerdos parciales ni se van a firmar pactos selectivos, y los colombianos, es decir, cada uno de nosotros seremos quienes vamos a refrendar la paz, es decir, quienes vamos a aceptar, quienes vamos a decir si estamos de acuerdo o no con todo aquello que se negoció en La Habana, Cuba, con las FARC. Con todo este proceso se espera el fin del conflicto armado y un inicio de una nueva época de posconflicto en Colombia.